No, bien. Señores, estamos en Salud y Previsión. Salud. Revista 110 tiene segmentos en que yo no quiero decir que liderea, porque nosotros no lidereamos nada, pero tenemos por lo menos presencia en salud y en el sector agropecuario los sábados. Eso trae como consecuencia que en esta pandemia mucha gente le da seguimiento, tanto al programa con el doctor Hanna, como Salud y Previsión con Montenegro. Yo quisiera aprovechar que estamos el equipo completo aquí de Horacio Montenegro, Carlos Alonso y Michelle, para proponerles que el equipo de la revista conforme una serie de consultas ahora que se está sometiendo una modificación de la ley de la seguridad social y que nosotros hagamos una propuesta y que la llevemos a través de algún legislador o de alguien que tenga incidencia en el conocimiento de esas modificaciones. Yo creo que hay suficientes experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, el ministro de Educación hace un mes y tantos días nos informó a Michelle y a mí que la disposición del gobierno de aperturar las escuelas era una decisión que estaba en el tapete para el primero, que fue ayer, y que él esperaba que no haya un nuevo brote. Justamente después de decirnos eso, surgió la nueva modalidad que parece que va a afectar a los no vacunados. ¿Quiénes son los no vacunados? Los niños. Entonces, nosotros quisiéramos que en estos días se preparen las condicionar, la palabra condicionar desde el punto de vista real, preparar a la población para que piense que el hecho de que el toque de queda, la apertura al turismo, la provincia de Santo Domingo y la de Higüey, las clases, los horarios, no significan que estamos libres del problema, aunque los números te dan que vamos bien, porque hay muchos infectados, pero cada día hay menos muertos, que es el principal problema. Yo particularmente creo que nosotros tenemos que prepararnos para que durante algunos años el coronavirus sea una enfermedad que debemos vacunarnos cada año, como lo hacemos para las enfermedades de la Influenza. de la gripe y esa cosa de la Influenza. la influenza, por ejemplo, y que nos preparemos para eso, y ya, porque si preparemos la mente para eso, pero tomando en cuenta que en un año posiblemente tengamos cuatro, o en año y medio posiblemente tengamos 4, porque falta una que no se ha anunciado, pero por ahí viene la cuarta. De todas formas, yo dejo eso planteado y quisiera, por ejemplo, en el caso de Michelle, que por una necesidad casi personal, en que es quizá uno de los seres que ha estado más rodeado de la enfermedad, le ha dado a todo su entorno, sin excepción, a todo su entorno, ha tenido que hacerse Nobel en coronavirus. Nobel de la Paz. ¿Verdad? Así De medicina. Toda la información que aparece en todas partes del mundo, él y Félix de Sena la tiene. La FDA debería estudiarlo. La FDA debería porque estudiarlo. el miedo se nos deja a Carlos, a nosotros y a algún lado de que es amigo aquí. Bien. Hay que tener respeto al coronavirus, señores. No se descuiden. Si ese es el tema y la importancia de vacunarse. Yo voy a aprovechar estos minutos antes de entrevistar a nuestro invitado, de invitar a todo el mundo a que vayan y los que están pendientes de completar el esquema de vacunación, háganlo.
y que todas las personas que no han ido a vacunarse, por favor, vayan. Aquí problema de vacunas no hay. El problema es justamente la velocidad y la motivación o la baja motivación que tiene la población para ir a vacunarse, y da la sensación, porque a veces dan malas sensaciones, ¿cierto? El bajar los niveles de restricciones, de que nosotros ya tenemos el tema controlado aquí. Y eso estamos lejos todavía, y la única forma de poder protegerse es justamente con vacunas, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas. Háblame de la reforma, de la propuesta para el Congreso de la Ley de Seguridad. ¿Tú crees que debemos de preparar algo o debemos de buscar nuestro diputado para canalizar nuestras sugerencias? Yo creo que es una mezcla de las dos. Nosotros deberíamos hacer un pequeño análisis de los puntos importantes donde hay que hacer énfasis y mirar con calma lo que viene como reforma de salud, tanto en el ámbito de pensiones como en el tema de salud. Es interesante abordar el punto de vista del sistema AFP y ir mirando cuáles son los posibles ajustes que puede tener la reforma del sistema de seguridad social, tomando en consideración, ¿cierto?, los fenómenos que han ocurrido en los países que tienen implementado todavía este sistema. Yo me da la sensación que estamos a tiempo de poder hacer reformas que de alguna manera ayuden y permitan a que las pensiones que puedan recibir todas las personas que han estado cotizando en el sistema sean de un nivel razonable, porque pensar retirarse con el último sueldo, por ejemplo, con la tasa de reemplazo, es algo difícil. Pero mira, y esta semana, yo creo que ahora que hablamos de eso, y esa iniciativa del doctor Jacín de que nosotros podamos hacer algunas propuestas directamente, porque a veces todo se queda en programas de televisión, muy buenas propuestas, pero se quedan en programas de televisión. Yo creo que sí, sobre todo con la cantidad de experiencia y de informaciones que nos trae la gente, no solo que uno dice. Nosotros hablamos por el otro día de la propuesta de Pacheco de que recibamos un 70 o un 75% de una pensión, de tu último salario. Señores, un último salario no es lo mismo que un promedio de un salario, y es una palabra de una vida que estamos cambiando. Lo otro es, un pronunciamiento popular no es no necesariamente posible, porque tú sabes lo popular en este momento, cuando tú te enollas, que a ti te digan, te van a devolver tus fondos de pensiones. Eso es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? La gran pregunta es cómo la se gente financia. quiere oír que te diga a ti, la fritura no engorda y no hace daño, eso es buenísimo. Ahora, eso no es la verdad. Alguien calculó, me estaba diciendo a mí, que se paga el déficit cuasi fiscal del BAC de aquí, con lo que tendría que aportar el gobierno para compensar si fuéramos al sistema, si fuéramos a dar una pensión de un 75% del último salario. Imagínate, pero tendríamos que cambiar el sistema de CCI a sistema de reparto. ¿Cuánta gente sabe aquí lo que es un CCI? Muy poco. Una cuenta de capitalización individual. Usted no tiene un sistema común. Aquí cada quien tiene su propia cuenta de seguridad social. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a hacer algunas propuestas que son significativas y que puedan tener, yo creo que un resultado, sobre todo en una ley donde hay tantos intereses por el medio, donde todo el mundo tiene la razón. Porque en un día tú dices a ti que hay que eliminar las AFP. Ajá. Y ese grupo de gente que se metieron con esa ley y metieron cientos de miles de millones.
Eso no es una... Que quiten las ARS, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Pero que hay que hacerle ajuste. ¿Entiendes? O sea, vamos a hacerle ajuste al sistema, en eso. hay que hacer ajustes a seguridad social y mejorar las condiciones que hoy día existen para todas las personas que están en el sistema y que cotizan, ¿cierto? Y aquellos también que están en el régimen subsidiado. Aprovechamos de darle la bienvenida a nuestro invitado, doctor Carlos Félix. Gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos. Sí. Permíteme quitarme la mascarilla. No, buenos días, y un poquito tarde porque estos tambores no son fáciles. Pero estamos aquí para compartir con el programa y la teleaudiencia. Carlos, el tema que nos convoca hoy es analizar la situación pandémica en nuestro país. Cuéntanos, desde tu punto de vista, hemos tenido mejoras en la situación global, los índices de positividad están controlados, ¿qué pasa con la tasa de letalidad? ¿En qué condiciones estamos hoy, según tus análisis? Que eres muy riguroso en eso y lo llevas muy bien. ¿Cómo vamos nosotros en esta situación? Bueno, yo había decidido hacer una pausa con relación al problema de la intervención vinculado a la pandemia, porque como tengo un año y todo lo que lleva la pandemia opinando públicamente y he visto la forma continua en que el Gabinete de Salud del Gobierno ha venido manejando el problema de la agitación de la pandemia y he visto el comportamiento de la pandemia, tuve preocupación y dije, vamos a suspender un poco de hablar de esto, a ver cómo se comporta la situación y cómo se maneja. Mire, el problema de la pandemia es un poco preocupante porque una pandemia y un virus no se comporta todos los días igual. Tiene elementos de comportamiento de ciclo, dependiendo su proceso de evolución, dependiendo la naturaleza de sistema y sociedad en que se desarrolle esa enfermedad, la política sanitaria que se aplica para controlarla. Y entonces eso genera una imagen y una visión en la población con relación al comportamiento. En el país, obviamente, las autoridades tienen una visión y una forma de enfrentar el problema de la pandemia. Y esa forma y esa visión, siempre lo he planteado y dicho, tiene una preeminencia de carácter económica que de tipo sanitario. Y eso entonces lo induce a ellos a asumir posiciones. Pero en enfermedad y en pandemia hay variables que nadie las puede negar. Y tú puedes hablar y decir y presentar datos y maquillar datos y ponerlo, pero las variables están ahí. ¿Cuál es el elemento real hasta el día de hoy con relación a la pandemia en República Dominicana? Que el virus, la enfermedad, se ha demostrado que se comporta en forma de oleada a nivel mundial, de manera periódica. Hay sociedades que han resuelto su problema de control de esta enfermedad. Y una de esas sociedades por donde empezó a identificarse el virus por primera vez, que fue China. Pero China tiene una característica, tiene un modelo, tiene un sistema, tiene una política que antepone los intereses sanitarios al problema económico. Ustedes saben que China empezó primero con el brote en Wuhan, allá, y solo les costó 3 meses para ellos resolver el problema del inicio de la pandemia, por la medida que adoptó. Ajá. Y la última situación que presentó fue el último brote que se presentó en meses pasados y que también adoptaron la misma política inicial y resolvieron el problema del brote. Es el único país del mundo que ha asumido una actitud consecuente y aplicado la metodología de manera estricta para usted enfrentar y resolver una pandemia. Todos los demás países que no asumen ese principio epidemiológico no tienen posibilidades de salir airoso con esta pandemia, y es lo que ha estado pasando. Y en República Dominicana nosotros tenemos un elemento singular porque aquí obviamente hace alrededor de un mes atrás los indicadores sanitarios estaban demasiado elevados, demasiado altos. La tasa de positividad casi por un 20 y pico, las incidencias disparadas, la capacidad de infectación del virus muy activo y muy diseminado. Eso ha venido disminuyendo en el último mes.
Pero ¿qué pasa? En las últimas 3 semanas en República Dominicana ha venido teniendo un elemento de ascenso otra vez. De ascenso otra vez del virus. A tal punto que la incidencia en los cortes que hago de los 21 días y de las últimas semanas han presentado más casos de incidencia que casos acumulados. Y terminamos con una incidencia hasta el boletín número 531 del día de ayer, que está por encima de un 100% de las 23 provincias que le doy seguimiento. Nosotros terminamos, por ejemplo, con una incidencia de 4.986 casos nuevos para un acumulado de 4.788, o sea, un promedio de 104.13% de los casos nuevos de incidencia. ¿Qué significa eso? Que el virus está aumentando en función de los casos que se van presentando día a día. Y la provincia que mayor incidencia tiene es Sánchez Ramírez, que tiene 115.6. Luego lo sigue San Juan, Azua, La Altagracia, que fue una de las provincias junto al distrito, que el Gabinete de Salud y Gobierno decidieron eliminar todas las medidas de toque de queda y control sociales, tiene una tasa de incidencia de 109.94%. En los últimos 21 días, la Altagracia reportó 188 casos nuevos de incidencia, para un acumulado de 171. Se tiene una incidencia de 109. Sin embargo, el gobierno decidió eliminar el toque de queda junto con el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que el virus empieza a tener un comportamiento ahora de ascenso. Lejos de la opinión que dicen las autoridades, que ellos están en un proceso de control, a tal punto que han planteado que en los próximos días se van también a eliminar los toques de queda de 2 provincias más, Independencia y Espaillat. Entonces es un problema de criterio, de manejo, que creo que no contribuye a que la población asuma realmente una política de entender la complejidad de esta enfermedad. Porque ¿cuál es el problema que tiene República Dominicana? Que nosotros no tenemos una enfermedad en un barrio, ni la tenemos en una provincia. Nosotros tenemos enfermedad en todo el territorio de República Dominicana, y eso es lo más complejo para usted resolverlo una pandemia. Porque usted tiene entonces que poner, usted entonces ha permitido que la enfermedad sobrepase su capacidad de enfrentarla. ¿Por qué? Porque hay un principio elemental que las autoridades siempre la han violentado. Usted no puede identificar lo que usted no busca. Usted no puede aplicar en una población de 11 millones de ciudadanos y 13 millones de personas circulando, donde usted lo que está aplicando para usted identificar esa enfermedad son 1.000 y pico de pruebas, 2.000 pruebas y 3.000 pruebas, cuando usted debería aplicar 25, 30.000, 40.000 pruebas. Una pregunta, Carlos, en ese punto, y precisar para quienes nos ven otra cosa. La tasa de incidencia, para que entienda nuestra audiencia, cuando tú hablas de 109% o 115%, ¿qué significa en la práctica para que quienes nos ven entiendan perfecto lo que tú estás tratando de decir? Que si yo realizo 100 pruebas de PCR, que podemos hablar ahorita sobre las pruebas de antígenos, de PCR, para buscar la enfermedad, la presencia del virus, de esas 100 pruebas, por ejemplo, yo identifico 5 casos, y esos 5 casos es la incidencia, son los casos nuevos. Eso es un 5% de la incidencia. Ahora, si yo aplico 100 pruebas y de esas pruebas se identifican 80 casos, hay un 80% de incidencia de casos nuevos, vinculado a la cantidad de pruebas. Eso es, caso nuevo con la prueba que usted realiza. Eso es lo que es incidencia. Respecto al tema de la estrategia que los estados deberían seguir, ¿cierto? Testeo, trazabilidad y aislamiento. Y en el punto, ¿cierto?, del test, ¿cuál es tu opinión al respecto? Primero, por lo que tú dices, los volúmenes de test que se hacen en el país son bajos, pero eso tiene otro componente adicional, que ya no se están haciendo PCR en forma masiva o relativamente masiva, sino que ahora tenemos, ¿cierto?, una prueba de antígeno. Primero, ¿cuál es la diferencia y el porcentaje de confianza que tiene la prueba de antígeno versus el PCR, y qué produce en el efecto de análisis de parte del Gabinete de Salud para la información que nos están entregando a todo el mundo? Sí. Lo primero es que ya las autoridades han decidido en la práctica no buscar la enfermedad, no identificar la enfermedad a nivel nacional.
Es una decisión que han adoptado en la práctica. ¿Eso en base a qué? Pero en base a la cantidad de pruebas que ellos hacen. ¿En qué están ellos circunscritos? En identificar a la gente que se enferma y va al centro de salud. En función de eso, entonces, las autoridades reportan casos. Reportan esos casos. Con el agravante que están cometiendo un error en la aplicación y la interpretación de los datos y están confundiendo a la población. Están reportando cantidad de PCR y de pruebas realizadas y cantidad de pruebas con antígeno. Estos son dos pruebas que se utilizan para usted identificar. Uno, el virus, que es el caso de la PCR, que su nombre lo indica, es para determinar la parte genética del virus, la presencia del virus, de la enfermedad. Y otro es los antígenos, que son una prueba que se hace para usted ver la posibilidad de desarrollo de anticuerpos o no de la enfermedad. Pero eso no significa que es el virus. Lo que significa es que usted está cursando con una enfermedad. La que es diagnóstica es la PCR, que es la prueba que certifica así que está el virus de la COVID presente. O sea, para entender bien, la prueba de antígeno no es una prueba diagnóstica. No, es una prueba presuntiva. Es una prueba que en función al cuadro clínico que presenta la persona, usted realiza esa prueba y en función de los valores de los anticuerpos que identifica la prueba, usted puede proyectar que está ante la presencia o no del virus. Pero eso tiene que confirmarlo entonces haciendo una PCR. Lo que significa que en esa cantidad de pruebas de antígeno puede haber, si usted realiza 1000 pruebas de antígeno, es muy probable que 500 pruebas no están descartadas negativas y que 500 pueden ser confirmadas como la enfermedad y está generando entonces un falso positivo. Entonces eso es incorrecto para usted sumarla para sacar la tasa de positividad. ¿Por qué? Porque si usted suma, si hace 100 PCR y 1000 pruebas de antígeno, dice que hizo 1500 pruebas y eso en esas 1500 pruebas usted identifica 100 casos, usted va a decir que tiene una tasa de positividad, por ejemplo, de un 3%. Pero si usted saca los 100 pruebas de PCR con 3 identificadas positivas, usted va a decir no, que 3% que tiene porque lo está calculando nada más con la PCR y no con los antígenos. Entonces eso es una falsa interpretación porque le está dando una idea a la persona, al país, que usted está controlando la enfermedad porque la cantidad de pruebas que está haciendo le está presentando una tasa de positividad que es lo que indica la gravedad del movimiento del virus de manera muy baja y por tanto está controlando la enfermedad. O sea, en resumen, la tasa de positividad está distorsionada. Claro, y está más alta que lo que están presentando, en función de los mismos datos que están reportando ellos en los boletines. Bien, vamos a hacer una pausa. En unos instantes estamos de regreso de nuevo con usted. Bien.